Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí con un invitado muy especial que es Mario Frías Infante. Él es experto, profesor de lenguas clásicas, el latín y el griego. Ha traducido las obras más importantes, me parece, prácticamente de la humanidad, del griego al español, la Odisea y la Ilíada, y algunas otras obras del latín y del griego también. Él es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y también es el presidente de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, ¿no? Y él nos va a acompañar en esta conversación sobre arte y sobre cultura. ¿Cómo está, mi querido don Mario? Encantado, muchísimo gusto y muy agradecido por esta entrevista que han decidido realizarme. Bueno, vamos a comenzar un poquito con las preguntas. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué considera que es el arte o qué sería el arte para usted? Es muy difícil dar una definición de arte. La verdad, ¿qué podemos decir del arte? Hay que ver en todas las maravillas de la producción que llamamos producciones de arte, tanto la belleza que expresan las obras de arte en las diversas manifestaciones. La literatura, por ejemplo, la literatura es un arte, en fin, las otras artes, la pintura, etcétera, la música. Y el arte realmente es una manifestación, una característica tan profunda del ser humano, porque en toda la naturaleza, en toda la escala zoológica, el ser humano es el único creador de arte, el único que crea esa forma de expresión que llamamos arte en sus diversas manifestaciones. Para los antiguos, inclusive, por ejemplo, en el criterio de Platón, bueno, empieza en Sócrates, voy a ser Platón, el arte es divino, es la divinidad. El hombre, por ejemplo, el poeta, era simplemente un transmisor de una obra divina. El arte para ellos provenía de los dioses. Y es indudable que el arte tiene mucho de divino, el verdadero arte. Por eso que lo más valioso que puede haber en el mundo es el arte. En el caso de la ciencia puede ser superada, normalmente es superada, los inventos, la técnica, etc. En cambio el arte no. Tenemos el arte antiguo en muchos aspectos, por ejemplo, la literatura no ha sido superado. La Ilíada, la Odisea son obras extraordinarias y que no ha habido en la historia de la humanidad otras obras que las superen en ese género. Y lo mismo por ejemplo, Píndaro, en las tragedias, Sófocles, Eurípides, son insuperables. En cambio, la ciencia sí permanentemente es superada en nuevos descubrimientos. Por eso el arte tiene un valor extraordinario y es un verdadero tesoro, es una manifestación sublime que, como decían los antiguos, en realidad es de carácter divino. En fin, se podía seguir hablando mucho más del arte, pero creo que por el momento eso ya dejamos muchísimo más que se puede decir. En este sistema boliviano, artístico, cultural en el que usted pertenece, ¿cuál es su rol? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Cuéntenos un poquito para que conozcamos su trabajo. Bueno, creo que lo que más importante que he realizado a lo largo de mi vida han sido precisamente las traducciones del griego antiguo al español, concretamente de la obra de Homero. Empecé haciendo la traducción de la Odisea. Hace muchos años, voy a relatar breve y rápidamente cómo empezó la idea de traducir la Odisea, porque
Yo jamás había pensado en hacer esa traducción. Si alguien me hubiese preguntado si pensaba traducir la Odisea, mi respuesta hubiera sido: está usted loco, ¿cómo traducir la Odisea? Pero ocurrió lo siguiente: había un pequeño grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNSA en esa época, que estábamos trabajando en una obra de literatura que se llamaba Iniciación Literaria, destinada a la enseñanza de secundaria. Y de acuerdo con el programa oficial, en uno de los tomos, porque la obra estuvo hecha en 4 tomos, en uno de los tomos tenía que tratarse la epopeya. Y entonces se puso un pequeño trozo de la Odisea como modelo, y después se ponía el análisis y, en fin, toda la guía para que los alumnos leyeran la Odisea. Cuando me puse yo a revisar lo que se había puesto ahí, el trozo que se tomó de la traducción de Segalay Estalela, una muy buena traducción española, pero un poco antigua, encontré pues términos que en el español, y más aún en Bolivia, ya no tenían vigencia y tal vez nunca la tuvieron. Lo mismo en las construcciones, eran de un español antiguo y de un español peninsular. Entonces me pareció que iba a ser interesante modernizar un poco esa traducción para que le fuera mucho más familiar al lector boliviano y especialmente al estudiante. Me puse a hacer ese trabajo, pero encontré que era muy difícil, era como, no sé, como un sastre que quisiera modernizar una prenda de vestir y que le va a salir, diríamos, un mamarracho. Entonces se me ocurrió dejar al lado esa traducción y empezar a traducir. Hice la traducción de esos versos, no eran muchos, habrán sido pues unos 30, 40 versos, tal vez un poco más, y les mostré un poco tímidamente en mi célula a mis colegas a ver qué opinaban. Les encantó mi traducción, yo no les dije que era mía, me preguntaron de dónde la había sacado, etcétera. Entonces ya les dije la verdad que la había hecho. Se entusiasmaron mucho y me dijeron que me pidieron que tradujera toda la Rapsodia. Bueno, les di gusto, traduje la Rapsodia. Luego me dijeron: no, pero ¿cómo solamente una Rapsodia? ¿Por qué no otra más? Y así fue. Y con el ruego de ellos, pues llegamos ya a la mitad, pasó la mitad, y ahí, bueno, ya sigan nomás con todo. Y ahí salió la primera traducción de la Odisea, que la publicó la editorial de Don Bosco. Pasó el tiempo y muchos años, y después de muchos años en realidad, la editorial Santillana quería publicar mi Odisea. Claro, yo al comienzo negué porque tenía el convenio con la editorial de Don Bosco, y la persona de Santillana que me habló me dijo: ¿por qué no hace entonces otra traducción? Pero me lo dijo en una forma como si fuera a hacer cualquier otra cosa, decir, bueno, esta pieza de vestir no está bien, esta camisa no está bien, haga otra. Pero después pensé que podía ser interesante, y entonces me puse a hacer la segunda traducción de la Odisea, muy distinta desde luego de la anterior. Había pasado el tiempo, mi conocimiento del griego, la experiencia, etcétera, habían crecido, y es así como salió esa otra traducción, que es la que ha venido publicando Santillana con mucho éxito y que ha tenido muy buena aceptación. Ese fue el comienzo de la Odisea. Luego, terminada esa traducción de la Odisea ya publicada, varias personas, amigos, me dijeron que sería interesante que tradujera también la Ilíada. Emprendí con la Ilíada, logré terminar, pero tenía ya otros compromisos, tanto de clases como
me nombraron director de la Academia de la Lengua. Entonces ya no podía continuar ocupándome del Ilíada, haciendo revisiones, etcétera. Y por otra parte quise seguir también el consejo del poeta Horacio en su epístola a los Pisones, que él aconseja a los jóvenes pisones cuando le pidieron consejos para escribir. Él les decía que el poeta, cuando escribe un poema, una obra, sobre todo si es larga, convenía que la dejara un tiempo reposando, que la dejara ahí guardada y después él volviera a ella y revisara, la viera de nuevo para ver si tiene que corregirla o en algún caso si estaba bien, si valía la pena continuar con el proyecto o simplemente desecharla. Entonces, la Ilíada se quedó en la computadora durante muchísimos años y luego ya después de 2 gestiones ya dejé la dirección de la academia, entonces empecé a ver la traducción esa y bueno, vi que había que hacer muchas correcciones, muchas modificaciones y era mucho más fácil hacerla de nuevo. Así que esa traducción la mandé al basurero de la computadora y me puse a hacer de nuevo, incluso con otros criterios, porque había visto ya que la tendencia moderna, que las obras en verso debían ser traducidas también en verso. Luego la importancia de que una traducción hecha en Bolivia, también ya criterio que primó en la Odisea, debía ser hecha también en el lenguaje, en el castellano latinoamericano. Y es así como me puse a traducir de nuevo la Ilíada, y bueno, salió esta traducción que me demoró más o menos calculo unos 6 años en realidad, porque ya después para la publicación también pasó un tiempo, porque una obra tan larga son casi 16.000 hexámetros, lleva mucho tiempo y hay muchas dificultades que vencer. Ahora, como nos ha explicado el tema de la traducción, lo que quisiera que nos comente un poco las dificultades de la traducción, ¿no? ¿Qué cosas ha encontrado usted como experto traductor de lenguas como el griego y el latín? ¿Qué dificultades y qué cambios ha encontrado en su trabajo? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la traducción, hay que tener en cuenta el tipo de traducción, porque la traducción literaria tiene sus propias características y es muy distinta a una traducción de tipo simplemente informativo, como puede ser, por ejemplo, la traducción de una receta de un medicamento o de una pieza mecánica, cómo hay que usarla, etcétera. Esas son traducciones que incluso se prestan para traducciones automáticas. En cambio, la traducción literaria es una recreación. El traductor que traduce una obra literaria tiene que recrear la obra en el idioma al cual está haciendo la traducción. Y eso exige un dominio lo más grande posible, tanto de la lengua fundamental, de la lengua madre, como de la lengua terminal. O sea, en este caso, el mayor dominio del griego y un manejo más que suficiente de la lengua española. Y en este caso de las obras latinas y sobre todo griegas, la dificultad, claro, es que del griego homérico no hay hablantes. No hay a quien preguntar cuando hay dificultades, cómo se puede entender, etcétera. Entonces, esas son dificultades que hay que sortear. Hay que tener en cuenta la diferencia del sistema del griego al sistema de la lengua española. Entonces, es otra dificultad. Como ejemplo, voy a indicar lo que ocurre en la sintaxis del griego con relación a la sintaxis del español. En el español tenemos las preposiciones. Entonces decimos, la madera de esta mesa es muy fina.
En el griego, especialmente en el griego homérico, la preposición no siempre va en ese lugar. De alguna forma deja de ser preposición y vendría a ser una posposición, porque esa preposición puede estar lejos del término al cual va referido. Entonces, en vez de ser de la mesa, puede ser tal cosa, la mesa, etcétera, y el de aparecer más lejos. Y a veces aparecer inclusive, en el caso de la Odisea, en otro verso. Entonces, esas son dificultades que a un comienzo crean escollos, digamos, para el traductor. Después uno, claro, descubre el sistema, etcétera. Y además ese fenómeno no es regular, es decir, no siempre es así. En otros casos la preposición va antes, etcétera. Y teniendo en cuenta que la lengua de Homero, la lengua en la cual se escribió la Ilíada y la Odisea, era un dialecto que no se hablaba. Era un dialecto formado sobre la base de otro dialecto griego con la mezcla con diversos dialectos. Entonces, era una lengua tanto difícil que, por ejemplo, para un griego del siglo IV no era muy fácil la lectura. Posiblemente necesitaban un guía, alguien que ayudara para que el lector pudiera entender. Algo así como ocurre con el mío sí del español. El mío sí original no lee cualquier hablante de español. Necesita ser traducido al español actual. Algo así pasaba con el griego, y lo mismo, por ejemplo, con Shakespeare. El inglés de Shakespeare no es el inglés del habla corriente, y si no estoy equivocado, algo así también pasa con la Divina Comedia. El italiano de Dante no es un italiano del habla diaria, digamos, ¿no? Entonces, y con el griego ocurre eso. Entonces es otra dificultad que se presenta. Eso en la parte de la sintaxis. Y en la parte de la morfología, la lengua griega, igual que el latín y algo en alemán también, ocurre que tiene casos. Es decir que, por ejemplo, un sustantivo tiene varias terminaciones que se utilizan según la función que va a tener ese sustantivo dentro de la oración. Si es sujeto, tiene una terminación. Si es complemento directo, tiene otra terminación, lo cual no ocurre en castellano. En castellano, la palabra casa puede ser la casa es grande, puede ser tengo una casa, puede ser esto es para mi casa, y la palabra casa no varía. Eso se va diferenciando mediante preposiciones. Pero en el latín y en el griego no. Por ejemplo, en el griego es casa oikia. Si está de complemento directo, si es tengo una casa, sería ejo oikian. Si esto es para la casa, sería oikia, pero con una terminación distinta, porque lleva un signo que se llama la iota suscrita, etc. Entonces eso dificulta para una persona que tiene un idioma que sin esa característica. Luego el verbo en el griego es un verbo mucho más complejo que el del español. Así, por ejemplo, tenemos el tiempo, el pretérito perfecto, que es un pretérito de permanencia, es decir, algo que se ha realizado, pero que sigue, lo que se ha realizado no deja de ser, sino que se mantiene. A ver, por ejemplo, en el verbo desatar, lélica es he desatado, pero quiere decir que sigue desatado. En cambio hay otro pretérito que se llama aoristo, que es élisa, quiere decir desaté, pero posiblemente ya no está desatado, es decir, ya el hablante ya se independiza de lo que ha seguido, del futuro de esa acción. Y son elementos que enriquecen mucho la expresión, evidentemente, y que en castellano
no existe. Bueno, y así podría indicarse una serie de cosas, tanto que para el griego homérico existen gramáticas. Felizmente yo conté con una gramática del griego homérico donde esas terminaciones varían un poco en relación con las terminaciones del griego más general, diríamos. Entonces hay que ir conociendo específicamente eso. Lo mismo en el vocabulario, el griego homérico tiene una serie de particularidades. Por suerte yo disponía de un diccionario homérico, entonces eso me facilitó mucho, sobre todo en el caso de la Ilíada, porque ya cuando empecé a traducir la Ilíada, ya tuve ese diccionario homérico en griego-inglés, de modo que eso para mí fue formidable, me ayudó muchísimo. Bueno, esas son entre otras muchas las dificultades que hay que afrontar al hacer una traducción de esta naturaleza, y sobre todo es importante la penetración en el texto original para realizar esa recreación, porque es como vertir algo de un recipiente a otro y tiene que ser lo más fiel posible, y tiene que también que conservar con la mayor fidelidad la parte fonética, porque sobre todo en poesía y también en prosa no es solamente el contenido, sino también la forma, y especialmente en la literatura griega hay un equilibrio entre el fondo y la forma, de modo que el contenido, de acuerdo con la importancia que tiene, merece una forma también apropiada. Por ejemplo, en el caso de la Ilíada, el aspecto guerrero, que es muy importante. En cambio, por ejemplo, en Sófocles, la parte trágica, es decir, esas situaciones terribles que se dan, ¿no? Por ejemplo, en Edipo Rey o en la Antígona. Entonces el ritmo tiene que ser también de otra naturaleza, de ahí que en Edipo Rey, en Antígona y en las demás tragedias está la intervención del coro, que siempre es en otro dialecto griego, no en el dialecto del resto de la obra. En fin, son una serie de dificultades, de características muy interesantes de esa literatura, pero que suponen dificultades para el traductor. Ha tocado un tema muy interesante y muy importante, creo que para la concepción artística, que forma y contenido no vienen separados. No es que la forma se pueda separar del contenido, sino que ambos están inmersos y construyen la obra de arte, ¿no? Y también creo que por lo que nos estaba hablando de la traducción, el arte propiamente de la traducción sería de alguna manera conservar esta forma y contenido y poderla transmitir lo más fielmente posible a la otra lengua, ¿no? Para que el lector pueda adentrarse y penetrar en la obra. Ahora, nos había hablado de estas tragedias y nos ha hablado de estas obras importantes que nos muestran la pervivencia de lo clásico hoy en día, ¿no? Hoy en la sociedad actual. Entonces quisiera que nos hable desde su punto de vista un poco sobre esta pervivencia de lo clásico. ¿Qué nos enseñan estas obras? ¿Por qué siempre tenemos que acudir a ellas? ¿Por qué siempre cuando uno las lee te conmueven? A su criterio, ¿qué es lo que sucede con estas obras cuando uno se acerca a ellas? Las obras clásicas son obras trascendentes, no son obras inmanentes. Una obra inmanente es la del momento, que en el momento puede ser muy interesante, si es de literatura, la lectura de esas obras en un determinado tiempo, son modas, pero pasan. En cambio, la obra trascendente es la obra que va más allá del tiempo y del espacio. Esa trascendencia va a la esencia del ser humano. Por eso en las obras clásicas uno se va reconociendo, porque tienen características permanentes en el ser humano. Vayamos a la Ilíada. En la Ilíada aparece la ira de Aquiles. Y acá no encontramos actualmente en las personas
que también son objeto de ira, que también tienen ira y tienen reacciones. En la Ilíada, la ira de Homero es un tanto especial porque, claro, es una cólera, pero no lo lleva a tomar una acción determinada. Es una cólera que termina en una especie de abatimiento porque él se queda callado, se queda masticando tal vez esa rabia que tenía, pero que no tiene una actuación. Cuando va a la embajada enviada por Agamenón para pedirle que volviera a la guerra, lo encuentran con la mirada perdida, así en lontananza, mirando el mar, y recibe a los que habían ido a la embajada, los recibe con cierta amabilidad, con tristeza, evidentemente, pero no los recibe así con una reacción colérica de ira. Entonces tiene una característica especial, y eso se da en las personas. Cuando uno tiene una ira, hay personas que reaccionan violentamente y otras que quedan realmente, es decir, apagadas, etcétera, ¿no? Uno lo reconoce. En el mismo Aquiles, después, al final de la obra, cuando él se encuentra con Príamo, con el padre de Héctor, a quien él había matado, viéndolo a Príamo, anciano, él piensa en el propio padre y se conmueve, lo trata con una amabilidad y una ternura extraordinaria. Como a una persona así de un carácter fuerte como era Aquiles, en determinado momento y de acuerdo en ciertas circunstancias, cómo se conmueve y se vuelve una persona dulce, tierna, amable, etc. Y eso lo vemos en otras personas y muchas veces en sí mismo. Cuando decimos uno se reconoce en los personajes de la Ilíada o de la Odisea, claro, no quiere decir que cada uno tenga todas las cualidades de los otros, sino puede reaccionar de una manera, de otra. Odiseo, por ejemplo, de una gran imaginación y creatividad para engañar, para salir de los apuros, etcétera. Bueno, en la vida pues encontramos mucha gente así que sabe librarse de situaciones terribles, ¿no? Y que se da también, ya se daba en Homero, o por ejemplo el caso del Cíclope, de Polifemo, el hombre con un solo ojo que realmente veía la mitad de la realidad. Entonces no tenía una mirada completa, y eso vemos también en personas que son así, como el Cíclope, que ven solamente una parte y no la otra. En fin, son una serie de características humanas que se van dando en estas obras, por eso se reconoce, y de ahí la perennidad de estas obras. Lo cual no ocurre con la literatura, digamos, que no es trascendente, sino inmanente, son cosas del momento. Bueno, si queremos, aunque la comparación es demasiado, digamos, desproporcionada, por ejemplo, con las telenovelas, donde, claro, hay situaciones que a un espectador conmueven, le parecen, pero son muy superficiales, no llegan a la permanencia, digamos, en el ser humano. De ahí la importancia de la literatura clásica, es decir, que son verdaderas escuelas. No hay que perder de vista que Homero era el instrumento educativo para los griegos de la civilización. ¿Y qué civilización la griega? Extraordinaria, que en realidad en Occidente pues sigue, nosotros seguimos con la civilización grecolatina, la hemos heredado y la mantenemos. Entonces, qué importancia ir a las fuentes de esa y aprender de ahí. Luego hay otro aspecto muy importante en estas obras que no hay que olvidar, que es el mundo de los dioses. Los dioses son hechos, en realidad los héroes son hechos a la imagen de la creación de dioses. Los dioses hacen en estas obras lo que el hombre no hace y que quisiera hacer: la inmortalidad, la salud, la fuerza,
en fin, una serie de cosas de los dioses y también las pasiones. Por ejemplo, Zeus, el padre de dioses y hombres, era una persona que, bueno, tenía la esposa, pero tenía pues por ahí aventuras, especialmente con diosas y con mujeres. ¿Acaso en la actualidad el hombre no tiene por lo menos esa tendencia y esa realidad? Hay que reconocer todo eso, evidentemente. Y la mujer, cómo lo engañaba a Zeus, no precisamente con otras personas, pero consiguiendo todo lo que ella quería con sus encantos. Entonces, era ella la que lo conducía en muchas cosas con sus encantos. No es así actualmente la relación entre varón y mujer. Muchas veces la mujer consigue lo que el varón no se da cuenta de lo que le está sacando, y ella también tiene sus propios recursos, etc. Entonces, todo eso en cosas de gran importancia y en cosas más comunes, más corrientes, vemos ahí la naturaleza humana reflejada en todos sus aspectos, evidentemente. Tenemos ahí a los traidores, tenemos ahí al que seduce, al seductor. En el caso de Helena, por ejemplo, al final Helena se dejó seducir por Paris porque no la llevó él con manillas. Ella se dejó llevar. Y Paris era muy atractivo y posiblemente mucho más que Menelao, que al final la guerra es para recuperar, pero Menelao tiene una actuación muy tibia en la guerra. Entonces se ve que no era tampoco un guerrero extraordinario que cautivara. En cambio, Paris sí, ella se deja cautivar. Y bueno, son una serie de situaciones, de actitudes que se van reconociendo ahí. Odiseo muy fiel, pero en el viaje se encuentra con Circe, se encuentra con diosas, etcétera, y aprovecha. Es un hombre que, bueno, cede directamente a las situaciones y todo eso, pero al final no pierde. ¿Y por qué? Porque Odiseo, en realidad, el retorno de Odiseo, ya terminó la guerra, tiene que volver a su reino, Ítaca. ¿Y qué era Ítaca para él? Era su propia identidad. Ahí tenía la esposa, tenía el hijo, era el rey, era parte de él. Entonces, cuando él fue a la guerra, había salido de su medio y había salido en cierto modo de sí mismo. Y todas las aventuras que al final fueron problemas que se los crea Apolo, porque, bueno, había una serie de circunstancias porque el dios Apolo le da dificultades, etcétera, pero todo eso, esa lucha para volver a Ítaca, para mí se puede interpretar como el ansia de volver a sí mismo, a su propia identidad. Y eso es típico del ser humano, porque muchas veces uno ve, por ejemplo, puede ver una persona que tiene un triunfo, sea económico, o sea deportivo, de fama, etcétera, y uno dice, qué lindo sería. Uno desearía tener eso, pero no desearía ser ese, sino ser uno mismo, pero con eso. Eso es típico del ser humano. Uno nunca quiere ser el otro, uno quiere seguir siendo el mismo. Y esos valores, esas características están tan marcadas y tan profundamente en estas obras clásicas, que es lo que las hace permanentes. Las hace que en todo tiempo van a seguir siendo, no pierden actualidad. Y puede ser de un lugar, de otro lugar, etcétera, pero sí, ahí está el valor de la obra clásica y la importancia. Lamentablemente en nuestro medio, pues la educación que va cambiando cada vez y tal vez no para mejor, en programas y en la currícula, etcétera, prescinde de estas obras como si ya estuvieran pasadas de moda.
Y eso lamentablemente es un error muy serio en los responsables de la educación. Yo diría inclusive que es una acción de injusticia, porque están privando a las nuevas generaciones de un instrumento de enriquecimiento humano. Con estas obras el ser humano se desarrolla mejor, se enriquece. Al privarlas de esa lectura, de ese estudio, les está privando de algo, de un instrumento, de algo importante. Y las autoridades responsables de educación no ven eso. Piensan que porque son largas, no solamente las obras griegas y latinas, por ejemplo, El Quijote es una obra larga. Bueno, cuando yo era estudiante, pues leíamos la Divina Comedia, leíamos El Quijote, y por lo menos una, sea la Odisea o sea la Ilíada, y no nos pasó nada, no tuvimos ningún percance. Yo estoy a una edad muy avanzada y, sin embargo, no me han restado edad estas obras. Entonces, no, yo creo que no deben tener miedo. Ahora, lo que sí, evidentemente, el profesor tiene que guiar al alumno y no pedirle simplemente que haga un resumen, porque con eso lo único que hace es hacer odiar la obra con el alumno, porque realmente, y en la actualidad con los medios electrónicos, generalmente el alumno ya para hacer un pequeño comentario, un resumen, tiene la computadora, tiene un saca ahí, y entonces ese trabajo no le sirve absolutamente de nada, ¿no? Entonces, ojalá que en algún momento la educación boliviana también volviera a ese tipo de obras con la debida preparación de los guías, de los pedagogos, volviendo al sentido auténtico de la palabra. El pedagogo era justamente el guía del niño, es decir, de quien debía ser educado. Paidos, el niño, y hago, el que lleva, el que guía, no el que infunde conocimientos, sino el que guía para que el alumno vaya adquiriendo conocimientos, adquiriendo experiencia de vida, porque la educación no solamente es tener conocimientos, sino tener experiencia de vida, tener sentimientos, valores. Hemos hablado sobre los modelos que nos proponen, no solamente superficiales estas obras clásicas, sino profundas de aprendizaje. Ha tocado el tema de la educación, entonces yo quisiera preguntarle, ¿cuál usted cree que es la relación que debería darse entre el arte y el Estado? Bueno, en primer lugar, el Estado, yo creo que debía tener un cuidado especial por la conservación del arte, de las creaciones artísticas y por la difusión de ellas. En realidad las dos cosas van juntas. Está bien que el Estado es una parte, por ejemplo, que tenga buenos museos, pero si esos museos no van a servir para que la población visite, la población tenga guías para poder valorar el contenido de esos museos, la obra es incompleta. El Estado debiera no solamente permitir, digamos, la existencia de manifestaciones artísticas, sino apoyarlas económicamente y apoyarlas con proyectos, con incentivos, etcétera, en todas sus manifestaciones. Hay artes, por ejemplo, como la danza. No hay que olvidar que la danza en la antigüedad era un elemento fundamental de la educación, como las matemáticas. Estaban prácticamente consideradas al mismo nivel, porque la danza es educativa. Claro, no se trata de un simple bailecito, y con eso no quiero desde luego desmerecer el valor de lo folclórico, pero bueno, hay evidentemente una diferencia esencial entre la danza clásica, etcétera,
que realmente es educativa en muchos aspectos del ser humano, es decir, va mucho más allá, tanto en la ejecución como en el aprecio. Entonces, el Estado debiera ocuparse muchísimo de eso en la parte educativa. El artista en nuestro medio, yo creo que tiene que vivir de una manera sumamente sacrificada, y lo más grave es que no puede hacer todo lo que podía hacer por falta de apoyo. Y sin embargo, a veces para cuestiones económicas se dan apoyo, está muy bien, se da apoyo, etcétera, pero queda la otra parte que debiera, porque tiene una gran importancia, debiera también apoyar. Muchas veces hay quejas justificadas en el caso del deporte, que el deporte desde luego que es muy importante, pero el deporte tiene mucho más apoyo que el arte, y es una desproporción muy grande. Basta ver un deportista, sobre todo en ciertos deportes, tienen, apoyos extraordinarios. Una persona que mete un gol, por un gol que mete, ¿cuánto recibe de dinero? No solamente en Bolivia, sino normalmente, ¿no? Está muy bien. Es admirable cuando una persona ahí mete goles sorteando a 10 tipos que se están oponiendo, etcétera, es formidable. O uno que en el básquet, etcétera, está muy bien. Pero cuando hay arte, ¿no es mucho más valioso también, o por lo menos tan valioso como lo otro? Sin embargo, al uno se lo apoya, al otro no se lo apoya. Hay realmente instituciones que apoyan al deporte, perfecto, pero hay instituciones con las mismas posibilidades que apoyen al arte, al arte, digamos, no solamente la parte folclórica, está muy bien, evidentemente, ¿no? Ir al universal también, ¿no? Yo creo que esas son las grandes falencias que existen en la relación del Estado con el arte. Hoy en día hay una crítica sobre el eurocentrismo y los lugares como Bolivia, por ejemplo, donde hemos tenido la colonia española y un resurgimiento, digamos, de un rescate de lo que sería lo prehispánico. ¿Cómo piensa que debería haber esta relación entre lo, digamos, eurocéntrico que se considera hoy y lo prehispánico? ¿O cómo usted ve esta relación? Bueno, lo prehispánico es parte nuestra. Es decir, todos los tesoros que existen en Bolivia, que son muchos, tanto en arte como en literatura, inclusive como en ciencia, son patrimonio nacional. Y eso tendría que ser estudiado, porque hay muchos aspectos de estos que están totalmente descuidados. Y lamentablemente, por ejemplo, en el arte muchas cosas se van perdiendo de forma irrecuperable. Ocurre también haber cuadros antiguos de gran valor, evidentemente, son de la parte hispánica, en algunos que es lo hispánico combinado con lo nacional, con lo auténtico, con lo autóctono, y sin embargo la cantidad de esas obras que han salido afuera, donde han sido comercializadas y que se las han perdido. Lo mismo, por ejemplo, en la música. Hay obras de música de la época colonial extraordinarias, de gran valor. No eran obras generalmente creadas aquí, pero la interpretación, el cultivo de esas obras son de un gran valor. Y todas esas partituras o gran parte están ahí olvidadas y sujetas a todas las peripecias del tiempo, que por ahí se pierden, se queman, se destruyen, etcétera, y no hay de parte del Estado ningún apoyo, ninguna ayuda para conservar, para estudiar, para conocer, para emplear eso poner eso en bibliotecas, en fin, en centros donde se puedan conservar.
Y ya para terminar, ¿por qué usted cree que el arte hoy no es tan valorado como en otros momentos históricos? Porque no solo ocurre en nuestro país, parece que es un fenómeno mundial. Entonces, ¿por qué cree que hoy en día no valoramos tanto un proceso artístico, el arte, como se ha valorado en otros periodos históricos? Bueno, yo creo que en parte tal vez no sea el elemento único ni absolutamente determinante, pero yo creo que mucho de esto ocurre también por el progreso de la técnica. Y actualmente, digamos, mucho la civilización va mucho por la parte económica. El deseo de la gente que toma en cuenta que, digamos, lo mejor de la vida es el gozar de una serie de bienes, de comodidades, etcétera. Y entonces, claro, el arte no va por ese camino. En cambio, yo creo que la mentalidad en ese sentido ha cambiado. Me parece que en cierto modo se debe a eso, y por eso el interés, la valoración que hace la gente, la sociedad, va por otro lado. No valora como se valoraba antes. Y eso se puede ver en el caso de la literatura. Por ejemplo, en Bolivia ha habido realmente poetas, narradores, etcétera, muy buenos, extraordinarios. No digo, actualmente también hay, desde luego, pero no sé si todavía no están estudiados, pero me da la impresión que no son de la categoría de algunos antiguos. Por ejemplo, también en el ámbito mundial se da, es decir, un Homero no ha vuelto a repetirse, evidentemente. No podemos esperar que se repita un Tamayo, pero más o menos, tal vez también hay muchos factores, ¿no? La sociedad era mucho más pequeña, la sociedad estaba compuesta de otra manera, en determinada época había mucha más facilidad para que una persona se dedicara al trabajo cultural, intelectual, etcétera, porque en ciertos sectores tenía pues la parte económica completamente resuelta de forma ajena, es decir, concretamente, por ejemplo, Franz Tamayo tenía toda la posibilidad de dedicarse a hacer a las orillas del lago, a componer su poesía, mientras los campesinos trabajaban duramente para que él gozara de un bienestar económico formidable, ¿no? En la actualidad eso ya no ocurre, ya no hay ese tipo de cosas en buena hora, porque claro, no es muy justo que unos trabajen tan duramente para que otros gocen en ese sentido, ¿no? No es humanamente justo, evidentemente. En fin, hay varios factores que en algunos casos hay responsabilidad estatal, de la sociedad, pero bueno, son realidades que se dan. El tiempo no se detiene, el tiempo va pasando. No se olviden que es como esa figura de las aguas del río. Pasan una sola vez, pasó y pasó. Es decir, la vida del ser humano es una sola vez, no se vive dos veces. Y la sociedad mismo, ni siquiera una vez y media, absolutamente. ¿No es cierto? Es el tejido de la araña, el hilo ese, que evidentemente no se le puede aumentar nada. El hilo es ese, la duración de la vida y lo que va a pasar en la vida, que está determinado por los dioses y no se puede modificar, ni los mismos dioses modifican, porque la Moira estaba por encima de Zeus. No sé si quiere compartir algo más con nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos ha explicado hoy en la entrevista. Habría muchísimo más que compartir y que seguir con esto, evidentemente, pero en algún momento hay que poner un punto, que sea un punto aparte, no un punto final, pero de momento es un punto.
un punto que creo nos invita a grandes reflexiones incluso sobre la vida. Muchas gracias, mi querido don Mario. A usted.